Cuenta la mitología que un rey corría por el bosque persiguiendo a unas ninfas. Todas se le escapaban y la fortuna le era adversa hasta que quedó atrapada al intentar cruzar el río. Al verla al rey, se animaron sus deseos y esperanzas. Cuando creyó tenerla atrapada, la ninfa invocó al agua y desapareció. Con solo unas cañas entre las manos, el monarca quedó sumido en la melancolía. Sentado en la orilla, el aire comenzó a recorrer las cañas, emitiendo sonidos que le sorprendieron. Trató de imitarlos con su propio soplo, y al cabo de un tiempo se fundían sonidos y nostalgia, armonizando los sentidos. Es un órgano del siglo XVII, el conservado en la iglesia de Puerto de Vega, el instrumento musical más antiguo de Asturias. Otras representaciones de instrumentos aparecen desde la época de la monarquía asturiana en pinturas, capiteles y ábsides. Es de destacar, por su importancia dentro de la pintura altomedieval, el cordófono, un laúd de mástil alto del siglo IX, localizado en Oviedo, en San Miguel de Lillo. Cordófonos, aerófonos, membranófonos, vihuelas, gaitas, primeros vehículos para la interpretación de la música profana y litúrgica, que forman parte de la iconografía organológica asturiana. La actividad musical en Asturias, como en el resto de España y Europa, se impulsa principalmente desde las iglesias. El órgano es el instrumento que desde entonces magnifica la literatura musical litúrgica. Aunque sus antecedentes se remontan a Carlomagno, el órgano empieza a introducirse en los templos a partir del siglo XIII. Estos primeros órganos eran portátiles, trasladables con facilidad, constaban de 7 tubos labiales de alturas decrecientes con 2 panderetes para su sujeción. El primer testimonio sobre órganos en Asturias data de 1298, cuando el maestro escuela Rodrigo Gundisalvi lega al cabildo de la Catedral de Oviedo 500 maravedís para comprar algunos instrumentos de este tipo. Gerard Grensing es una autoridad en la restauración y reconstrucción de órganos históricos. Recorrió los existentes en Asturias, en concreto los de las iglesias de Puerto de Vega, Valdedios, la Corte de Oviedo, Pravia, Corias y un realejo en Covadonga. El maestro verificó que el estilo de construcción de los órganos examinados no difiere mucho de los pertenecientes a la escuela castellana, aunque existen rasgos que hacen suponer la existencia de un movimiento asturgallego. El diseño constructivo es rico, equilibrado y sobrio, ajustándose los detalles a la humedad y climatología norteña y al empleo de materiales nobles. Aparecen en el siglo XVII los primeros vientos de un nuevo estilo musical que iba a enterrar el Renacimiento. Nos estamos refiriendo al barroco. La llegada del barroco supuso la teatralización de los órganos, siendo cada vez de mayores dimensiones, medios técnicos y expresivos. Diego de Bruceña, considerado como uno de los principales representantes del barroco español, ejerció magisterio como maestro de capilla en la Catedral de Oviedo. Indica esto que Asturias estaba al día
en la incorporación de las nuevas estéticas musicales. El primer asturiano constructor de órganos es Alonso Martínez Forcines, que hizo 2 para la Catedral de Oviedo, y en 1681 se le encarga uno para el convento de San Vicente, actual iglesia de la corte. Puerto de Vega, pueblo floreciente de la época, situado en el occidente asturiano, siente un amor especial por su órgano, una pieza excepcional, un instrumento de museo de cuya procedencia y construcción poco se sabe. Cuentan en el pueblo que debió pertenecer a la antigua iglesia del monasterio de Santa Marina, que fue hospital y convento de peregrinos en su paso hacia Santiago. Se tienen noticias de que un italiano afincado en la localidad, Vittorio Lanza, a mediados del siglo XIX, tocaba el órgano. También se dice que en la Guerra Civil Española los marineros quitaban las trompetas para hacer el plomo que lleva el sedal utilizado en las labores de pesca. Su afinación es antiquísima. Basado en terceras justas, hace que la literatura que se puede interpretar se limita a la época del Renacimiento. Recuperar un ambiente musical olvidado es tan importante como restaurar el instrumento que lo interpreta, y así una parte desconocida de nuestra cultura musical se va abriendo paso ante nosotros. El mueble dorado y policromado del órgano de Puerto de Vega, al que recientes investigaciones retrasan en 30 o 40 años, ha sido atribuido en principio a José Bernardo de la Meana, autor del retablo central en 1747 y probable colaborador del maestro don Pedro de Echevarría, que hizo y construyó 2 órganos monumentales para la Catedral de Oviedo, hoy desaparecidos. También poseían órganos, iglesias y monasterios de congregaciones pudientes. Este es el caso del segundo órgano en antigüedad conservado en Asturias, el que se encuentra en la iglesia del monasterio cisterciense de Santa María de Valdedios, al lado del templo de San Salvador, construido por Alfonso II en el siglo IX. La orden del Cister, Bernardos de hábito blanco, fundadores del monasterio, fueron expulsados cuando la desamortización de Mendizábal, y tienen previsto ocupar de nuevo el monasterio. Este órgano barroco está fechado en 1720, cuando se procedió al revestimiento y acondicionamiento completo de la iglesia. La imaginería corresponde al mejor barroco, con figuras autómatas, unos angelotes que llevan unos tubos de trompetería en la boca, completando una visualidad muy atractiva. El mueble se encontró en muy buen estado, no así el material sonoro, que hubo de ser reconstruido completamente. El encanto especial que se percibe en Valdedios se magnifica ante la espectacularidad del mueble musical
ubicado en el templo. Este es el único órgano al que se puede acceder en su interior. Así podemos ver la evolución de la mecánica de registros y la complejidad de su funcionamiento, que requiere del organista el movimiento de manos, pies y rodillas para conseguir el deseado equilibrio entre intérprete, instrumento y la composición que se ejecuta. El tercero de los órganos restaurados se encuentra en la iglesia de Santa María Real de la Corte de Oviedo, antigua iglesia del monasterio de San Vicente. Es el más espectacular y evolucionado de los existentes, con una trompetería de más de 1200 tubos, todos a la vista, y un teclado extraordinariamente evolucionado de 45 notas, característica extraña hasta para el barroco más avanzado. Admite literatura muy extensa, es de madera de castaño y la técnica del secreto es asturiana. Está considerado el instrumento más importante del Principado. Fechado en la segunda mitad del siglo XVIII, coincide con la época de oro de la música en Asturias. El órgano de Santa María Real de la Corte estuvo inactivo desde que los monjes abandonaron la iglesia. En 1860 se tienen noticias de que no funcionaba y con toda probabilidad estuvo abandonado desde entonces a todo tipo de manipulaciones. Hoy, afortunadamente, está recuperado para la música y la cultura. Su estética y sonoridad nos sorprenden. Escuchar literatura musical que va desde los siglos XV y XVI hasta el barroco más avanzado, interpretada en un instrumento de su época, en el entorno para donde fueron pensadas composiciones y creados instrumentos, es un placer para los sentidos. La conciencia se amplía miles de años, la condición humana se permuta en el tiempo y durante algunos instantes está presente la sensación de eternidad.